Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inefable. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que muchos de ustedes me han pedido a través de las redes sociales, y es la relación entre Freud y Nietzsche, ¿sí? Como entre la propuesta del psicoanálisis freudiano y la propuesta de la filosofía nietzscheana. Este es un tema para mí interesante y al mismo tiempo de larga data, porque quizás algunos de ustedes saben que yo hace un tiempo escribí un texto al que le llamé Freud lector de Nietzsche, que arrancó como una conferencia y después terminó convirtiéndose en un libro, en un ebook, un libro en PDF, que por cierto pueden encontrar todavía si les interesa. Muchos de ustedes me han estado pidiendo que habláramos sobre la problemática de la relación entre Freud y Nietzsche, y entonces les propongo que destinemos el episodio de hoy de este podcast para hablar sobre esa cuestión. Les quiero contar un poco cómo fue que yo llegué a considerar relevante esta temática, cómo fue que llegó hasta mí la cuestión de la temática de la relación entre Freud y Nietzsche. Y fue porque hace un tiempo yo estaba hablando con mi amigo y colega, psicoanalista también, Gerardo Vargas, y él me contó en aquel momento, hace ya varios años, que estaba leyendo a Nietzsche y que había encontrado en la obra de Nietzsche la palabra instinto. Cuando él fue y buscó en el texto original en alemán la palabra de Nietzsche que había sido traducida por instinto, digamos la palabra original que Nietzsche había escrito, se encontró con el término Trieb. Para mí, que me contara esto fue sumamente revelador, porque todos mis maestros psicoanalistas me habían enseñado siempre que la pulsión había sido el gran invento freudiano, ¿no? Este punto de pasaje imposible entre lo natural y lo cultural, bla, 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 todo lo que ya sabemos. Y de pronto, un colega me estaba comentando cómo un autor anterior a Nietzsche había planteado la idea también de Trieb. Entonces, recuerdo que en ese momento pensé, ¿habrá otros conceptos que nosotros siempre hayamos pensado que le pertenecían a Freud, en esta idea que tenemos nosotros los psicoanalistas como de Freud, el gran genio creador, y que de pronto no fuera tan así? Entonces me dediqué a investigar un poco el tema y después de algunos meses presenté aquella investigación. Lo que les propongo es que arranquemos por una cuestión metodológica, digamos, por una cuestión epistemológica. Ustedes saben que la epistemología es la rama de la filosofía que se dedica a analizar el conocimiento, ¿no? La epistemé en griego. Y aunque la epistemología es una disciplina bastante más antigua, alcanzó su punto más álgido en el siglo XX cuando comenzó a analizar fuertemente cómo funciona la ciencia, cómo conoce la ciencia, cuáles son sus métodos, cuál es la función del científico, y desarrollar todo esto que después se comprendió como filosofía de la ciencia. Hay muchas corrientes epistemológicas, ¿no? Dentro de esta forma de preguntarnos cómo conoce la ciencia y cuáles son los métodos científicos. Y cada uno tiene obviamente autores representativos de cada uno de estos movimientos, ¿no? Yo quiero que para introducirnos en este tema sobre el problema de la relación de Freud y Nietzsche hablemos un poco sobre el positivismo, ¿sí? Para el positivismo el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Y se obtiene a través de la observación empírica. Empírica tiene que ver con la experiencia, ¿no? Lo que proviene de la experiencia en el sentido sensible, y a través del método experimental. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el científico toma los datos de la observación de la naturaleza y llega a conclusiones. Hoy en día es prácticamente un consenso dentro de la epistemología que en realidad no es realmente así como opera el pensamiento científico. Me refiero al hecho de que no pueden observarse los datos de una forma ingenua, digamos, los datos que brinda la naturaleza de una forma ingenua, sino que de una u otra forma siempre se interpone algún tipo de marco teórico en los fenómenos observados, incluso también para poder pensar qué fenómenos deben observarse y cuáles no, ¿no? Pero menciono el positivismo empírico porque es la postura epistemológica bajo la cual Freud operó casi toda su creación del psicoanálisis. Es decir, Freud tendía a pensar, y lo sostiene una y otra vez, que el psicoanálisis es el resultado de la observación de los pacientes de su clínica, ¿no? El psicoanálisis sería como el efecto de los datos recogidos directamente de los hechos. Esto es algo que
incluso frecuentemente los colegas siguen afirmando, ¿no? Como si Freud hubiera descubierto el psicoanálisis gracias a la atención de sus pacientes, gracias a poder brindar un cierto tipo de escucha especial a sus pacientes histéricas. Bueno, eso es una idea del positivismo empírico. Y Freud está enmarcado en esa forma de pensar. Para él las cosas funcionaban un poco así. Quizás algunos de ustedes conozcan a Auguste Comte, ¿no? Uno de los autores más representativos del positivismo, y quizás conozcan también la forma en la que él propone dividir la historia del conocimiento humano. Él propone dividirla básicamente en 3 fases. Una primera fase, que es una fase teológica o mágica, una segunda fase, que es una fase metafísica o filosófica, y una tercera fase, que es la fase científica o positiva. Fíjense cómo hay una noción evolutiva en estas formas de pensar. Entonces, digamos, la primera fase teológica o mágica implicaría, por ejemplo, que los humanos de aquel momento creían que los, por ejemplo, fenómenos naturales se daban por la predisposición de un dios, ¿no? Es decir, si llovía es porque había un dios que quería que lloviera. Entonces era necesario que nosotros hiciéramos algún tipo de sacrificio para con este dios, para obtener de él el hecho de la lluvia, ¿no? Entonces, esa sería como una primera fase del conocimiento, una fase teológica o mágica, donde todo se explicaría a través de posicionamientos divinos o mágicos. Después, dice Comte, surge un momento metafísico o filosófico. Es decir, los humanos dejan de cuestionarse sobre si los fenómenos naturales tienen que ver con cuestiones producidas por algún dios o alguna deidad, y empiezan a pensar quizás de una forma más filosófica. Es decir, empiezan a preguntarse cuáles son las causas de las situaciones. Ahora bien, eso también es un momento discursivo anterior a la fase científica o positiva, cuando se dan cuenta, supuestamente, según Comte, que hay unas relaciones de causa y efecto entre las cosas y nosotros podemos estudiar esa relación de causa y efecto, y ahí es entonces cuando llegaríamos supuestamente a una fase científica o positiva del pensamiento y nos daríamos cuenta que ahí es donde aparece la ciencia, ¿no? Esta idea es muy importante, más allá de que en algunos puntos resulta ser bastante floja y bastante disparatada, es muy importante porque es una idea que sitúa a la ciencia en un lugar evolutivamente superior a la filosofía, ¿entienden? Es como si la filosofía o el pensamiento metafísico fuera precientífico. Todavía falta un punto de desarrollo para llegar hacia la verdadera panacea del conocimiento, que sería la ciencia. Y yo creo que es una idea que persiste en Freud, ¿no? La idea de que la filosofía es evolutivamente inferior a la ciencia. En los términos al menos de que la filosofía es mística y especulativa, pero la ciencia en cambio se nutre de los hechos. Entonces, cuando yo les planteo que lo que nos dicen todo el tiempo nuestros colegas, que es que Freud hizo todos sus descubrimientos a través de su clínica, lo que están implicando de una u otra manera es que esto no proviene, digamos que el psicoanálisis no proviene de una postura especulativa, sino que proviene básicamente de nutrirse con los hechos, de nutrirse con los datos, de tomar la realidad del mundo y de a partir de ahí establecer una teoría. Voy a leerles algunas citas de Freud que tengo al respecto para apoyar un poco mi posición, para que vean a qué me refiero con que en Freud todavía subsiste esta idea de Comte de que la filosofía sería como un proceso precientífico. La primera de ellas corresponde al texto de 5 conferencias sobre psicoanálisis de 1910, que lo pueden encontrar en el tomo 11 de las obras completas de Freud Amor Ortu, en la página 17 específicamente. Dice Freud al respecto: las teorías no caen del cielo, y con mayor justificación todavía deberán ustedes desconfiar si alguien les ofrece ya desde el comienzo de sus observaciones una teoría redonda y sin lagunas. Es que esta última solo podría ser hija de la especulación y no el fruto de una exploración de los hechos sin supuestos previos. Fíjense que ahí Freud pone a la exploración de los hechos sin supuestos previos, es decir, al posicionamiento empirista, por encima de la especulación. Entonces lo que dice es cuando una teoría nace ya completa, probablemente eso es una especulación. En cambio, cuando uno va descubriendo científicamente las cosas, las va haciendo a pasos. Por ende, no lo puede tener del todo completo, ¿no?
Una cita más sobre psicoanálisis del tomo 12 de Amor Ortu, de la página 211, dice Freud: el psicoanálisis no es hijo de la especulación, sino el resultado de la experiencia. Y por esa razón, como todo nuevo producto de la ciencia, está inconcluso. ¿Ven? Una vez más, el posicionamiento de que el psicoanálisis no es hijo de la especulación. Ustedes tienen que entender claramente que cuando Freud dice especulación, se está refiriendo al pensamiento filosófico. Entonces, el psicoanálisis no es hijo de un pensamiento filosófico, sino de la experiencia. Es un desarrollo científico empirista. Una cita más de las conferencias de introducción al psicoanálisis. Por otra parte, ni por un instante deben creer que esto que les presento como concepción psicoanalítica sea un sistema especulativo. Es más bien experiencia. Expresión directa de la observación o resultado de su procesamiento. Clarísimo, esa no hace falta ni explicarla. Y dos más, provenientes de la conferencia 35, que se llama justamente En torno a una cosmovisión. Les leo la primera. No existe otra fuente para conocer el universo que la elaboración intelectual de observaciones cuidadosamente comprobadas. Vale decir, lo que se llama investigación. No hay conocimiento alguno por revelación, intuición o adivinación, ¿no? Es inadmisible, esta es la última cita, es inadmisible decir que la ciencia es un campo de actividad espiritual, mientras que la religión y la filosofía son otros tantos. Es inadmisible decir que la ciencia es un campo de la actividad espiritual, mientras que la religión y la filosofía sí. Entonces acá lo que hace Freud es establecer que la religión y la filosofía operan más o menos parecido en los términos de que producen actividad espiritual, mientras que la ciencia tiene que ver con observaciones comprobables en el mundo y que provienen de la experiencia, no de una elucubración teórica, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que desde el marco epistemológico de Freud, el que Freud sostiene, tomado obviamente del positivismo empirista, científico quiere decir recogido de los hechos por medio de una observación empírica, o sea, por medio de una experiencia. ¿Qué sería entonces, en oposición a esto, lo que se obtiene de la especulación o de la intuición o de la actividad espiritual? La filosofía, ¿no? La filosofía entonces queda claramente diferenciada de la ciencia, queda planteada una diferencia tajante entre filosofía y ciencia, y es justamente de allí de donde supuestamente se debería obtener el conocimiento, de la ciencia, no de la filosofía. Y esto implicaría que ese conocimiento entonces es un conocimiento válido. En este punto se alinea abiertamente con la propuesta de Comte, ¿no? O sea, la filosofía es precientífica, es especulativa y es intuitiva y prácticamente casi se parece a la religión. En cambio, la ciencia es empírica y obtiene sus datos y su conocimiento de la observación cuidadosa del mundo sin hipótesis preconcebidas. Justamente, no es casualidad que sea por eso que Freud oriente su propuesta en psicoanálisis para ese lado. Que Freud esté tan interesado en que cuando se piensa en psicoanálisis, se piensa que el psicoanálisis surgió así, como una observación de los datos empíricos y clínicos que brindaban los pacientes, no de una especulación filosófica. Ya verán por qué todo esto es importante en la relación entre Freud y Nietzsche, ¿no? Ahora bien, todos sabemos que Freud fue un médico, neurólogo, ¿no? Y que por ende se consideraba a sí mismo científico. La clave de lo que voy a pasar a exponerles en un ratito es que Freud no quería realmente ser médico. Freud quería ser filósofo. Voy a leerles algunas citas al respecto para que vean qué interesante es esta faceta freudiana que parece convertirse en algo completamente distinto cuando leemos las citas sobre lo que Freud pensaba de la filosofía. Voy a empezar por leerles dos citas que obtuve de las cartas a Fliess. Una corresponde a la carta del 1 de enero de 1896 y la otra una carta del 2 de abril de 1896. Vamos con la primera cita. Dice entonces Freud escribiéndole a Fliess: veo que tú, por el rodeo de tu ser médico, alcanzas tu primer ideal, comprender a los hombres como fisiólogo, ¿no? Ese parece que era el primer ideal de Fliess, que lo alcanza por haber sido un médico. Dice Freud: como yo nutro en lo más secreto la esperanza de llegar por ese mismo camino a mi meta inicial, la filosofía.
Como yo nutro en lo más secreto la esperanza de llegar por ese camino, por ese mismo camino, a mi meta inicial, la filosofía. Pues eso quise originalmente, cuando aún no tenía claro para qué estaba en el mundo, ¿no? Entonces parece que Freud lo primero que deseó es ser filósofo. Voy con la segunda cita, del 2 de abril del 96. Cuando joven no he conocido otra ansia que la del conocimiento filosófico. Y estoy en vías de realizarlo ahora que me oriento desde la medicina hacia la psicología. Me he hecho terapeuta sin quererlo. Entonces, una vez más, Freud diciendo que él tiene una orientación hacia el conocimiento filosófico, que ha sido lo que siempre le llamó la atención, y ahora que desde la medicina, acuérdense que Freud practicó como médico bastantes años, se empieza a orientar hacia la psicología, con los desarrollos de su propuesta llamada psicoanálisis, se ha hecho terapeuta sin quererlo y parece que según él se acerca más a la filosofía de lo que estaba antes. Una cita más, en este mismo sentido. Ahora esta proviene de la presentación autobiográfica, que es un texto de Freud, que pueden encontrar en el tomo 20, específicamente esta cita en la página 8. Dice Freud: en aquellos años no había sentido una particular preferencia por la posición y la actividad del médico. Por lo demás, tampoco la sentí más tarde. Más bien me movía una suerte de apetito de saber, pero dirigido más a la condición humana que a los objetos naturales. Parece que a Freud lo que realmente lo movía era como un apetito de saber más sobre la condición humana, sobre lo humano, mucho más que sobre los objetos naturales, en el sentido del científico empirista, digamos. Más allá de saber por qué el mundo funciona como funciona, pareciera que a Freud lo que realmente le interesaba eran las profundidades de la condición humana, ¿no? Y la última cita a este respecto proviene del epílogo de un texto de Freud que les recomiendo ampliamente, que se llama ¿Pueden los legos ejercer el análisis? También del tomo 20, pero de la página 237, no se lo pierdan ese texto porque no tiene desperdicio. De ese epílogo tomo esta frase que dice Freud. Tras 41 años de actividad médica, mi autoconocimiento me dice que no he sido un médico cabal. No he sido un médico cabal. Me hice médico porque me vi obligado a desviarme de mi propósito originario. Y mi triunfo en la vida consiste en haber reencontrado la orientación inicial mediante un largo rodeo. En mi juventud predominó el afán de comprender algo de los enigmas de este mundo y acaso contribuir en parte a su solución. Es un texto de 1927, ¿sí? Y el epílogo encima se escribió un poco después. Ya es el último Freud, ¿ven? El último Freud diciendo: estoy feliz porque pude retomar mi camino. Después de 41 años de medicina, volví hacia mi camino, que era el de tratar de comprender un poco los enigmas y tratar de contribuir a la solución de esos enigmas. ¿Entienden? Un poco lo que plantea Freud es que la medicina se le cruzó casi por casualidad, que él en realidad tenía otras aspiraciones. Unas aspiraciones, y esto lo digo en el sentido más estricto de la palabra, aspiraciones filosóficas. Ahora bien, justo después de estas palabras, Freud dice que hubieron dos influencias que lo orillaron claramente hacia la medicina. Por un lado, la doctrina de Darwin, ¿no? Y por otro lado, el ensayo sobre la naturaleza de Goethe. Finalmente, Freud se dedica a la medicina, primero a la investigación. Ustedes se acordarán que Freud trabajó mucho tiempo con las anguilas, con el sistema nervioso de las anguilas y demás, también con la utilización de la cocaína como una forma de anestesia oftálmica, y luego la práctica clínica con pacientes, ¿no? Curando afecciones de pacientes. Entonces, él se considera a sí mismo, después de esta decisión, un científico y emprende estas críticas contra la filosofía. Aunque parece que en su espíritu inicial había toda una forma de búsqueda específica sobre ciertas formas de explicar el mundo en el sentido filosófico, de la búsqueda de un saber, de una cierta verdad, ¿no? Entonces, como yo les explicaba hace un ratito cuando empecé esta exposición, hoy es prácticamente un consenso en la epistemología que el conocimiento no puede provenir únicamente de la observación de los datos, digamos. Que es imposible observar el mundo sin una teoría, que siempre hay como una interacción entre lo empírico y lo teórico que te va dando los desarrollos de la ciencia, ¿no? Esta ya era una discusión en la época de Freud. Por eso la postura epistemológica de Freud es bastante anticuada incluso para su propia época. Entonces, la propuesta es que quizás podríamos empezar a descreer un poco de Freud, en el sentido de empezar a pensar que Freud ya tenía algo de teoría antes de comenzar a atender a sus pacientes. Y acá es donde entra el hecho fundamental de la propuesta nietzscheana, ¿no?
No quiero adelantarme demasiado, pero básicamente voy a tratar de sostener una hipótesis, que es una hipótesis que encontrarán en un texto que se les recomiendo ampliamente, un texto de Michel Onfray, sumamente interesante, que se llamó Freud, el crepúsculo de un ídolo, y que en su momento, cuando salió, generó bastante repercusión dentro del mundo del psicoanálisis, mucha gente muy ofendida. Así que les recomiendo ampliamente esa lectura. Es un poco lo que voy a tratar de compartirles hoy. Y es básicamente que, para ponerlo en términos muy generales, que la lectura de Nietzsche influenció la teoría de Freud. Que la teoría de Freud está claramente influenciada por la propuesta filosófica de Friedrich Nietzsche. Entonces quizás lo que pasó cuando Freud comenzó a atender pacientes es que esos pacientes no hicieron más que confirmar ciertas ideas que el propio Freud ya tenía. Es decir, la pregunta iría un poco en este camino. ¿De dónde tomó Freud esas teorías? Quizás de Nietzsche, ¿no? Ahora, es un poco problemático este planteamiento porque, como vamos a ver ahora en un ratito más, Freud asegura nunca haber leído a Nietzsche, ¿no? Pero dejemos eso entre paréntesis y tratemos de avanzar un poquito y en un momento más abordaremos este tema. Si ustedes rastrean dentro de la obra de Freud, van a encontrar varias referencias sumamente explícitas a Nietzsche y a la teoría de Nietzsche, y no me refiero a ideas parecidas o a ideas similares o cosas que tengan que ver, me refiero a momentos en los que Freud habla de Nietzsche, literalmente, ¿no? Traje algunas citas para ustedes, así que voy a tratar de articularlas para que vean que no es un autor que esté ausente en la teoría, ni siquiera propuesta por el mismo Freud, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a empezar con una de la interpretación de los sueños. Dice Freud, la intensidad de los elementos en uno nada tiene que ver con la intensidad en el otro. Entre material onírico y sueño ocurre de hecho una total subversión de todos los valores psíquicos. Alusión al célebre leitmotiv del ataque lanzado por Nietzsche contra el cristianismo. Bueno, ahí está, una cita explícita, ¿no? Mencionando el tema de la subversión de todos los valores y diciendo, bueno, es como parecido al leitmotiv célebre que utiliza Nietzsche. Otra más de la interpretación de los sueños, dice, tras esta infancia individual se nos promete también alcanzar una perspectiva sobre la infancia filogenética, sobre el desarrollo del género humano, del cual el del individuo es el hecho de una repetición abreviada. Esta es una teoría muy frecuente en la obra de Freud. Continúo. Influida por las circunstancias contingentes de su vida. Entrevemos cuán acertadas son las palabras de Nietzsche. 2 puntos. En el sueño sigue actuándose una antiquísima beta de lo humano que ya no puede alcanzarse por un camino directo. Ello nos mueve a esperar que mediante el análisis de los sueños habremos de obtener el conocimiento de la herencia arcaica del hombre. Otra vez, citando a Nietzsche en la lógica de su relación con los sueños, ¿no? Una más de psicopatología de la vida cotidiana, dice Freud. Pero ninguno de nosotros ha podido describir el fenómeno ni su fundamento psicológico de manera tan exhaustiva e impresionante a la vez como Nietzsche, en uno de sus aforismos. Yo lo he hecho, dice mi memoria. Yo no puedo haberlo hecho, dice mi orgullo, y se mantiene inflexible. Al fin cede la memoria. Esta frase es interesantísima porque yo la he escuchado por parte de ciertos colegas mencionada como si fuera de Freud, ¿no? Ahí está la idea esta de Freud como genio creador. En realidad, el propio Freud dice que esa frase es de Nietzsche, ¿no? Y él la cita y la utiliza. Una más, del caso Schreber esta vez. Dice, por una de mis pacientes que había perdido a su padre muy temprano y buscaba reencontrar en todo lo grande y sublime de la naturaleza, he considerado probable que el himno de Nietzsche, antes del nacimiento del sol, expresara esa misma añoranza. Y lo cita, ¿no? Así habló Zaratustra, parte 3. También Nietzsche conoció a su padre solo cuando niño. O sea, lo que revela al menos esta cita es un conocimiento, no sé si cabal, pero bastante profundo del autor, ¿no? Tengo un par más. No quiero aburrirlos, pero es importante que yo explique cómo Freud cita a Nietzsche para que pasemos después al punto de por qué lo niega después, ¿no? Dice entonces, en la psicología de las masas y análisis del yo, lo van a encontrar en el tomo 18, en la página 118, dice así Freud. En los albores de la historia humana, él fue el superhombre que Nietzsche esperaba del futuro. Todavía hoy los individuos de la masa han menester del espejismo de que su conductor los ama de manera igual y justa, ¿no? Ahí haciendo referencia al texto sobre el superhombre.
Una cita más del Yo y el Ello, tomo 19, página 25. El propio Grodek sigue sin duda el ejemplo de Nietzsche, quien habitualmente, esta palabra es interesante porque implica que Freud entonces le sabe sobre la obra de Nietzsche, ¿no? Quien usa habitualmente esta expresión gramatical, das es, para lo que es impersonal y responde, por así decir, a una necesidad de la naturaleza de nuestro ser, ¿no? Entonces parece que cuando Freud toma la idea de Grodek, se da cuenta que la idea de Grodek también tiene que ver con la idea de Nietzsche, con la idea del eso, del es, del ello, ¿no? Y parece que Nietzsche la usa habitualmente. Y por último, una referencia a la conferencia 31 de las nuevas conferencias de introducción, que la pueden encontrar en el tomo 22, en la página 67. Dice entonces Freud: ya no usaremos más inconsciente en el sentido sistemático y daremos un nombre mejor, libre de malentendidos, a lo que hasta ahora designábamos así, apuntalándonos en el uso idiomático de Nietzsche y siguiendo una iniciación de George Grodek. En lo sucesivo lo llamaremos el ello, ¿no? Otra vez el mismo reconocimiento, haberlo tomado de Grodek, que a su vez lo toma de Nietzsche, ¿no? Desde mi punto de vista, no sé qué piensen ustedes, pero desde mi punto de vista estas referencias son claras y contundentes y provienen de algunos textos que son claves del movimiento psicoanalítico. No son citas menores donde Freud hace alguna alusión o menciona medio al pasar, sino que da cuenta de que hay una lectura del autor, ¿no? Obviamente que eso, por otro lado, no tendría nada de extraño, porque cualquiera de ustedes podría preguntarme, bueno, obviamente cualquier intelectual de finales del siglo XIX conocía a Nietzsche. Es normal que sea una referencia en Freud. Y es cierto, y en ese punto yo estoy absolutamente de acuerdo, si no fuera por el hecho, que les mencioné hace un rato, que Freud sostiene nunca haber leído a Nietzsche. Voy a leerles 3 citas sobre esto para que tratemos de llegar a un punto de entendimiento sobre esta cuestión y por qué se da este movimiento tan claramente contradictorio en la propuesta de Freud. 3 citas entonces. La primera, de contribución a la historia del movimiento, ¿no? Del tomo 14, página 15. Dice Freud: en cuanto a la doctrina de la represión, es seguro que la concebí yo independientemente. No sé de ninguna influencia que me haya aproximado a ella, y durante mucho tiempo tuve a esta idea por original, hasta que Otto Rank nos exhibió aquel pasaje de El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, donde el filósofo se esfuerza por explicar la locura, ¿no? Explico un poco a qué se refiere Freud. Freud creía que la doctrina de la represión la había concebido él en particular independientemente. Hasta que un día Rank le dice: che, Freud, mirá, aquí hay un texto que se llama El mundo como voluntad y representación y dice algo muy parecido a esta idea de la represión. Sigue un poquito más. Lo que ahí se dice acerca de la renuncia a aceptar un fragmento penoso de la realidad coincide acabadamente con el contenido de mi concepto de represión. Traducción para todos ustedes: es lo mismo. Perdón, es que me perdí en la cita. Sí, mi concepto de represión. Tanto que otra vez puedo dar gracias a mi falta de erudición libresca. Esos son momentos rarísimos para entender la propuesta de Freud. Dice: tanto que otra vez puedo dar gracias a mi falta de erudición libresca que me posibilitó hacer un descubrimiento. O sea, un poco lo que dice Freud es, bueno, sí, es verdad, se parece muchísimo la propuesta de Schopenhauer a la nuestra. Por suerte no soy ningún erudito en los libros, entonces pude hacer este descubrimiento. Una frase muy rara. No obstante, otros han leído ese pasaje y lo pasaron por alto sin hacer ese descubrimiento. Y quizás lo propio me hubiera ocurrido si en esos años mozos hallara más gusto en la lectura de autores filosóficos. Quizás eso me hubiera pasado si yo hubiera gustado de leer más autores filosóficos, implicando que no gustaba de leerlos, ¿no? En una época posterior me rehusé, este es el punto fundamental para nosotros, en una época posterior me rehusé al elevado goce de las obras de Nietzsche, con esta motivación consciente. No quise que representación expectativa de ninguna clase viniese a estorbarme en la elaboración de las impresiones psicoanalíticas. Por ello, debía estar dispuesto, y lo estoy de buena gana, a resignar cualquier pretensión de prioridad en aquellos frecuentes casos en que la laboriosa investigación psicoanalítica no puede más que corroborar las intelecciones obtenidas por los filósofos intuitivamente. ¿Qué está acá de fondo? Lo que dice Freud es, claro, el psicoanálisis termina descubriendo lo mismo que dicen los filósofos, la única diferencia es que
para el psicoanálisis no proviene de una especulación intuitiva, proviene de la observación empírica del mundo. Y finalmente nos damos cuenta de que coinciden, pero coinciden por dos caminos completamente distintos. La propuesta de Nietzsche, a mí, dice Freud, no me llegó por la lectura de Nietzsche, justamente porque yo me rehusé al goce de las obras de Nietzsche. Y por ende pude hacer este descubrimiento de la observación de los datos del mundo, ¿entienden? En cambio, propuesta por Nietzsche de forma intuitiva, porque él es filósofo. Y ahí está el planteamiento de la diferencia que yo les decía hace un momento. El filósofo accede al conocimiento de una forma intuitiva, precientífica, mientras el científico, es decir, el psicoanalista, lo obtiene de los datos de la realidad. Una más, de presentación autobiográfica. Y aún donde me he distanciado de la observación, he evitado cuidadosamente aproximarme a la filosofía propiamente dicha, ¿no? Traté de no acercarme a la filosofía, dice Freud. Las vastas coincidencias del psicoanálisis con la filosofía de Schopenhauer no pueden atribuirse a una familiaridad que yo tuviera con su doctrina. He leído a Schopenhauer más tarde en mi vida. Acá viene lo interesante. En cuanto a Nietzsche, el otro filósofo cuyas intuiciones e intelección coinciden a menudo de la manera más asombrosa con los resultados que el psicoanálisis logró con trabajo, lo he rehuido durante mucho tiempo por eso mismo, ¿no? Lo he rehuido, o sea, Freud trata de no leer a Nietzsche porque sabe que lo que dice Nietzsche coincide con el psicoanálisis. Me importa mucho menos la prioridad que conservar mi posición imparcial. Acá se genera una especie de contradicción muy interesante que señala Michel Onfray cuando analiza este pasaje, y es justamente que dice Michel Onfray, ok, ¿cómo sabía Freud que las intelecciones de Nietzsche se parecen mucho al psicoanálisis si nunca había leído a Nietzsche? ¿No? Porque Freud dice, yo le rehuí justamente por eso. ¿Cómo puede saber que se parece al psicoanálisis si no ha leído nada de él? ¿Entienden? Ahí se genera una contradicción interesantísima. Y la última referencia es una carta a Lothar Bickel del 28 de junio del 31, donde Freud dice abiertamente, cito textual, me he negado a estudiar a Nietzsche, a pesar de que corría el notorio riesgo de encontrar en él intuiciones muy cercanas a las probadas por el psicoanálisis. Una vez más, ¿ven? El psicoanálisis opera con pruebas, la filosofía y Nietzsche opera con intuiciones. Entonces, bueno, por hoy hemos llegado al límite de nuestro episodio de Inefable, así que les voy a proponer que, si les interesa esta cuestión, sigamos trabajando el tema de Freud y Nietzsche en un nuevo episodio, pero permítanme cerrar hasta acá con la lógica de que, por un lado, Freud cita varias veces en su obra a Nietzsche y ciertos pasajes interesantísimos de la obra de Nietzsche, y por otro lado, el mismo Freud insiste en que él jamás ha leído a Nietzsche. Ahí se vuelve una contradicción muy interesante. Les voy a proponer por hoy dejar acá y la próxima continuamos analizando por qué es que Freud, por un lado, lo cita y por otro lado, niega haber leído a Nietzsche. Espero haber sido claro, espero que les haya gustado el episodio de hoy y nos vemos en un nuevo episodio de Inefable. Que estén muy bien.